El misterio del mal de ojo y los espíritus malignos. Un estudio profundo. El concepto de mal de ojo ha sido objeto de interpretaciones y debates a lo largo de los siglos, aunque muchas personas lo asocian con supersticiones populares. Su origen es bíblico y tiene un significado profundo en la tradición bíblica. Pero, ¿cómo se relaciona este aspecto con los espíritus malignos o demonios? Para responder a esta pregunta es necesario explorar los textos bíblicos en sus idiomas originales, analizar las enseñanzas rabínicas y contrastarlas con experiencias modernas. Ahora veamos el mal de ojo desde la perspectiva del Antiguo Testamento y el hebreo. En el Antiguo Testamento, el mal de ojo, en hebreo ra'ain, aparece en varios pasajes, aunque en muchas traducciones su significado se ha diluido. Veamos algunos ejemplos claves. Proverbios 23:6. En hebreo lo leemos de la siguiente manera: Al tijam et lechem ra'ain ve'al tid'av lemar amotab. Esto, traducido literalmente, se lee así: No comas pan con el que tiene un ojo maligno, ni codicies sus manjares. Aquí, la expresión ra'ain se traduce literalmente como mal de ojo, aunque muchas versiones lo interpretan como avaro. El término abarca más que la codicia. Incluye la envidia y el resentimiento y el deseo de perjudicar a otros. Proverbios 22:8. El texto hebreo dice así: Nif'al lahon ish ra'aim velo yeda ki chesed llevó enu. La traducción literal dice lo siguiente: El hombre de ojo maligno se apresura tras las riquezas, pero no sabe que la escasez vendrá sobre él. Este versículo enfatiza que el mal de ojo no es solo una actitud negativa, sino que también atrae consecuencias negativas como la pobreza y la maldición. Veamos Deuteronomio 15:9. La traducción literal se lee de la siguiente manera: Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, se acerca el año séptimo, el año de la remisión, y sea malo tu ojo con tu hermano necesitado. Aquí el ojo malo, verá eineja, simboliza la mezquindad y la falta de generosidad. Ahora veamos el mal de ojo en las enseñanzas de Jesús y daremos un vistazo al griego para ver lo que el maestro realmente quiso decir. En los evangelios, Jesús también habla del ojo maligno, utilizando el término griego oftalmos poneros. Veamos algunos ejemplos. Mateo capítulo 6 versículos 22 al 23. Y el texto literalmente dice así: La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Aquí el ojo maligno se asocia con la avaricia y la falta de generosidad, y su efecto es la oscuridad espiritual. En Marcos capítulo 7, 22, el maestro está hablando de una serie de cosas que contaminan al hombre. Este versículo, en su traducción literal, dice así: Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, el ojo maligno, la calumnia, la soberbia y la insensatez. En este pasaje, el ojo maligno, oftalmos poneros, se incluye en una lista de impurezas que contaminan al ser humano. Entonces vemos que el concepto mal de ojo no está lejos de los conceptos bíblicos y se ha enseñado desde los primeros libros de la Biblia, pasando por las palabras de Jesús. Ahora vamos a ver cómo se conecta el mal de ojo con los espíritus malignos. En la tradición judía, el mal de ojo no es solo una metáfora, sino una fuerza espiritual real. Los rabinos enseñan que el ain ara o mal de ojo puede causar daño físico y espiritual, especialmente cuando se proyecta a través de la envidia o la avaricia. En el Talmud, en el tratado Berajot 20a, se dice que una persona con ojo malo puede transmitir energía negativa a otros. Y a continuación vamos a relacionarlo con la visión que tiene el Tanaj o el Antiguo Testamento con los demonios. En el Antiguo Testamento, la palabra Shedim, traducida como demonios, aparece en Deuteronomio 32:17 y Salmos 106:37.
Sin embargo, su significado original no se refiere a seres espirituales malignos en el sentido moderno, sino a fuerzas destructivas asociadas con la idolatría. Vamos a ver algunos textos. Levítico 17:7. En hebreo dice así: Velo yizbehu ot et tzibahalem la seirim asher hem sonim acharehem. Su traducción literal dice así: y no sacrificarás más sus sacrificios a los machos cabríos tras los cuales se han prostituido. Aquí la palabra seirim se ha traducido erróneamente como demonios, cuando en realidad se refiere a ídolos animales como machos cabríos adorados en cultos paganos. Este entendimiento no resulta descabellado si se considera el contexto histórico y cultural de la época, donde los pueblos cercanos solían adorar elementos naturales como las estrellas, la luna y los animales, incluidos los machos cabríos. Además, existen precedentes en la propia Biblia de la adoración a becerros, como el becerro de oro, lo que sugiere que se rendía culto a figuras relacionadas con el ganado o aquellos elementos que representan sustento, como la lluvia o los árboles. Veamos ejemplos. Deuteronomio 16:21. No plantarás ningún árbol de acera junto al altar del Señor tu Dios que te has de hacer. Éxodo 34:17. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus asherim o árboles de adoración. Deuteronomio 7:5. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus asherim o árboles de adoración y quemaréis con fuego sus imágenes de talla. Ahora veamos Isaías 1, versículo 29. Entonces se avergonzarán de los robles que han amado y tendrán afrenta a causa de los jardines que han escogido. En este último versículo, el profeta Isaías menciona robles y jardines como lugares de prácticas idolátricas, probablemente asociados a cultos de fertilidad. Este contexto nos muestra que el texto de Levítico 17:7 no se refiere a demonios en el sentido moderno, sino que hace referencias a prácticas idolátricas asociadas con los machos cabríos que formaban parte de los cultos paganos de la época. Veamos el segundo libro de Crónicas en el capítulo 11, versículo 15. Y él designó sacerdotes para los lugares altos, para los machos cabríos y para los becerros que él había hecho. Vemos nuevamente una traducción errónea en la palabra seirim, la cual tradujeron nuevamente como demonios, pero en realidad se refiere a los machos cabríos adorados en los cultos idólatras, de forma similar a los becerros. Ahora vamos a ver Deuteronomio 32:17 y Salmos 106:37. En estos versículos se menciona la palabra shedim, traducida como demonios. Empecemos con Deuteronomio 32:17. Sacrificaron a los demonios, shedim, que no son dioses, a dioses que no conocieron. Y ahora leamos Salmos 106:37. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, shedim. La raíz de la palabra shedim es la palabra shed. Puede ser traducida como espíritu maligno o algo maligno, pero su significado original no se refiere a demonios, en el sentido moderno de la palabra. La raíz de shed proviene de shud, que significa hincharse como en insolencia, devastar o destruir, y está relacionado con la palabra shod, que significa violencia o furia. Estas palabras están asociadas con la destrucción y la maldad, pero no al concepto de demonios tal como lo entendemos hoy. Esto nos permite relacionarlo de manera más fácil con el mal de ojo, el cual se puede definir como envidia o deseo de maldad hacia alguien, lo que puede traer devastación, violencia o furia. Estos dos conceptos realmente tienen mucho que ver, el mal de ojo y estos espíritus o influencias malignas llenas de violencia y de furia, que quieren devastar, destruir y que están hinchados en orgullo. Vamos a ver cómo se utiliza la palabra shod
en un texto que nada tiene que ver con los demonios. Isaías 13:6. Lamenten porque cercano está el día del Señor. Vendrá como destrucción, shod, de parte del Todopoderoso. Vemos que en hebreo se utilizó la palabra shod para describir un acto de parte de Dios. Esto muestra que las palabras shed y shod están relacionadas con la maldad o con lo destructivo, pero no con demonios en el sentido clásico de la palabra. Mientras estudiaba la relación entre los demonios y el mal de ojo, me era imposible no recordar una conversación que tuve en la universidad con dos personas que practicaban ocultismo y brujería. Ellos tenían una postura clara dentro de su forma de vivir. Los deseos de bienestar o desgracia que tenemos hacia otras personas pueden convertirse en algo real. Estas dos personas practicaban ocultismo, budismo y realizaban diversos rituales espiritistas. Irónicamente, una de estas dos personas se consideraba atea. No creía en la existencia de Dios ni de un Satán. Para él, todo lo bueno y lo malo provenía del ser humano. Explicaba que cuando alguien deseaba el mal a otra persona, ese deseo se materializa en la forma de entidades espirituales que la atacan. Según su perspectiva, el mal que se anhela contra alguien se espiritualiza y eventualmente se vuelve una fuerza que lo afecta. Además, sostenía que cuanto más intenso sea el deseo o mayor sea el número de personas unidas en esa intención, más poder tendrá la entidad creada. Curiosamente, también creía en el efecto contrario. Si alguien deseaba el bien con suficiente intensidad, ese bien tomaría forma en un espíritu benévolo que actuaría en favor de las personas. De esa forma es que él explicaba los milagros. Esta conversación reveló una idea fascinante. Los deseos malignos pueden materializarse en entidades espirituales que atacan a otros o los bendicen. Esto coincide con las enseñanzas bíblicas sobre los Shedim y los Masikim, que no son demonios, nuevamente en el sentido clásico de la palabra, sino manifestaciones de la maldad humana. Aquel ateo, aunque no creía en Dios o en Satanás, reconocía el poder de la intención humana para crear fuerzas espirituales tanto positivas como negativas, y que en la mayoría de casos siempre se utilizaba para destruir y devastar, tal como se define la palabra shut. Esta idea conecta directamente con el mal de ojo. Si una persona proyecta envidia, avaricia o resentimiento, no solo está contaminando su propia alma, sino que también puede estar creando fuerzas espirituales negativas que afectan a otros. Esto explica por qué el Talmud advierte sobre el mal de ojo y recomienda la humildad y generosidad para que no sea afectado. Esto también coincide con Efesios 2:2, el cual dice así: en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto nos enseña que la única forma para no ser afectado por estos espíritus es obedecer, es ser humildes y generosos con nuestro prójimo, amar al Señor. El mal de ojo y los espíritus malignos están más relacionados de lo que parece. Aunque el Tanaj no describe demonios en el sentido moderno, sí habla de fuerzas negativas que destruyen y están asociadas con la idolatría y la maldad humana. Recordemos que muchos de estos dioses eran dioses de la guerra o dioses de la destrucción. Las personas de la época adoraban estos dioses para destruir a sus enemigos o para que esta entidad espiritual no los destruyera a ellos. La tradición rabínica y las experiencias modernas sugieren que estas fuerzas pueden tomar forma a través de los pensamientos y acciones envidiosas de las personas. En resumen, el mal de ojo no es solo una mirada envidiosa, sino una fuerza espiritual que puede afectar a otros. Y aunque los demonios no existan en el Tanaj como seres independientes, las acciones humanas pueden darles poder. Y esto podría ser la explicación para aquellos demonios que son mencionados en los textos mesiánicos. Una maldad tan grande en un ser humano que la controla, un poder o un resentimiento cultivado quizá por décadas que gobiernan a las personas. Ese orgullo y ese deseo de afectar negativamente a otros
usualmente no nos quiere dejar. Por esa razón es que las Escrituras nos llaman a cultivar el buen ojo, Ain Tová, lleno de luz y generosidad, para protegernos de las fuerzas negativas que nosotros mismos podríamos estar creando. Si quieres complementar este estudio, te recomiendo mirar el estudio publicado en este mismo canal llamado La verdadera identidad del diablo. Bendiciones.